Doctor Alirio, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz viernes. Gracias, Néstor. Un saludo. Chao. Ahora, Felipe, por tratarse de una ley estatutaria, quiere decir que modifica el concepto de algunos derechos. Esto se tramitará como ley estatutaria. Es decir, esto tiene dos vueltas, esta es una reforma constitucional. En consecuencia, tiene también examen previo de la Corte Constitucional de Colombia. Es que como se mete con derechos fundamentales, pues obviamente tiene que tener el trámite de ley estatutaria. Pero de alguna manera, pues sí, como lo decía usted bien, Néstor, tranquiliza que eso vaya a revisión automática de la Corte antes de ser sancionada. Porque una cosa es lo que nos explica el doctor Uribe y otra cosa lo que salga, el texto, que al final del día esta ley pues va a tener modificaciones seguramente en el Congreso. Entonces, pues hay que mirar finalmente qué sale, si es que sale la ley. Dejémoslo como en la categoría de idea, Néstor, porque yo no creo que eso tenga ninguna viabilidad en el Congreso y además, de la manera como está redactado, al menos en relación con el tema de los medios de comunicación, tampoco tendría ninguna viabilidad en la Corte Constitucional. Eso no superaría un examen de constitucionalidad en la Corte, que como usted dice es obligatorio por tratarse de una ley estatutaria. Así que me parece que como idea, pues bueno, para que conversemos, pero eso no es viable ni política ni jurídicamente. Para el tinteadero de Héctor. Afortunadamente. Sí, eso, patrocinado por la Federación de Cafeteros, las ideas. Eche la película 2 años y medio hace, Felipe, de las protestas, del estallido social. ¿Usted se imagina tener que entrevistar a los señores de primera línea porque hay una ley que obliga a entrevistar a los señores réplica de réplica de la réplica de la réplica? Néstor, pero mire, ¿sabe? Entonces avisarle a los señores de primera línea. Pero hay algo valioso de todo esto, hay algo valioso de todo esto, Néstor. Comunicación registra digamos, la pregunta que hizo Ricardo Espina. Si el director de la Policía de Bogotá dice una cosa y los medios, como es su deber, la transmiten, ¿por qué va a tener que rectificar el medio? Felipe, y súmele a eso lo de la policía. El aviso, claro que eso es amarrarle las manos a la policía, lo por de la supuesto. Policía el aviso, Néstor, pero mire, avisarle a los señores, cualquiera de primera línea o cualquiera que sea el nombre que pero yo le doy un punto al representante Uribe. Avisarle media hora antes que vamos para allá. No, claro, no, eso no tiene sentido. Pero sí le doy un punto al representante Uribe, y es que el Congreso está en mora de cumplir una orden de la Corte en ese sentido. Entonces, alguien debe encargarse del tema. La oposición, pero otros es que partidos el Congreso deberían ponerse a Néstor, mire, Ricardo, es que el Congreso está en mora, de todo, con de la todo. eutanasia, no, por eso, pero es una oportunidad realmente, con los matrimonios del mismo sexo. El Congreso está en mora con Néstor, mire, históricamente cientos de sentencias de la Corte. Históricamente distintos gobiernos y distintos congresos han tratado de legislar el derecho fundamental a la protesta, y es bueno y es sano regularlo porque permite crear reglas claras sobre el ejercicio de un derecho, como aplica para otros derechos, donde se trazan límites, se trazan deberes, límites y se trazan claras fundamentos de ese derecho. Y me parece que es una oportunidad que el gobierno del pacto histórico, el gobierno además en cabeza entonces de Alirio, que es un hombre pues que ha hecho una carrera en la defensa de los derechos humanos, que haga una propuesta. Es que la propuesta no va a ser la ley, la propuesta es el punto de partida, pero que la propuesta venga de ese sector le da enorme legitimidad, Néstor. Le gusta, hablando de derechos, le gusta, y de garantías, le gusta la idea de que los medios de comunicación, por ejemplo, tengan que entrevistar a los señores de la protesta, porque sí, porque la ley dice que... Yo creo que esa idea... ¿Réplica? Yo creo que la forma en la que se haría práctico esa disposición de la ley no es que obliguen a entrevistar, sino que se garantice que cuando hay un espacio de estigmatización, y yo lo digo con todas las letras, Néstor, en la protesta social ha habido estigmatización a la protesta por parte de políticos, por declaraciones de políticos, pero también por medios de comunicación. Entonces, que haya un espacio para que se rectifique y que haya un mecanismo de garantías para que se rectifique, yo creo que simplificarlo, decir que nos obligan a entrevistar, no sería lo correcto. Yo creo que es sano porque genera un equilibrio informativo, y ese equilibrio informativo le sirve a la democracia. No, señor, es que usted no puede decirle a un medio de comunicación lo que usted cree que es el equilibrio informativo. ¿Quién no? Es que si a alguien le parece que fulanito de tal, que es un medio
que no es equilibrado informativo, pues no lo escucha. Ese es el derecho de la gente. Pero es que ese tema, Néstor, me permite decir lo siguiente, Señor. y es que yo pues disiento en este caso, con todo respeto, del exhorto que hizo la Corte Constitucional para que se regule el derecho a la protesta, porque eso genera una confusión que es la que me parece que está absolutamente visible en esta conversación que estamos teniendo, y es que asumimos que la protesta no tiene regulación, y claro que tiene, Claro. Tienen los tratados internacionales, tienen la Constitución Política Colombiana, tienen las leyes colombianas, para todo tipo de cosas. Por ejemplo, para el tema de comunicaciones, pues efectivamente, como quedó también evidente en la conversación que usted tuvo con el representante Uribe, pues hay rectificación. El derecho a rectificar Lo ya dijo- existe. lo dijo él, claro. Y claro, lo dijo él, cuando usted le dijo, bueno, pero eso ya existe, entonces él titubeó un poco para decir, pues sí, ya existe, pero queríamos como reforzar. No hay nada que reforzarle. El derecho a la rectificación, por ejemplo, tiene una regulación que, si bien no está necesariamente contenida en una ley, se ha ido construyendo jurisprudencialmente, pero que es muy precisa. Los medios saben cuándo tienen que rectificar o no. Las personas que creen que Héctor, tienen el derecho a rectificar saben qué procedimiento tienen que seguir, en fin. Agrego una cosa. Los medios no tienen una libertad absoluta ni en Colombia ni en ninguna parte Claro, del mundo. no, por supuesto que no. Hay Si unos límites. Si nosotros decimos aquí una cosa que es falsa, el doctor Uribe nos puede decir, le pido que rectifica tal cosa, y estamos obligados a rectificarlo. Y si nos negamos a hacerlo, un juez nos obliga a hacerlo. No solo y eso eso no yo solo en relación con... No podría calumniar ni a Lirio Uribe ni a los señores de la protesta social. Y eso no solo en relación con el tema de los medios, Néstor, con el tema, por ejemplo, de la policía. Hay una cosa que se llaman las reglas de encuentro, que es la reglamentación de cómo se usa la fuerza en el marco de una protesta social. Eso ya se sabe. ¿Qué puede hacer la policía? Ya se sabe que, por ejemplo, un policía no puede utilizar un medio letal porque puede producir la muerte, como ocurrió en el caso de Dylan Cruz. Y Héctor, para complementarlo, así no hubiera querido matarlo. Utilizó un medio y lo utilizó de una manera indebida. Y lo mismo, perdóneme, Daniel, me demoro 30 segundos diciendo esto, en relación con la calificación del delito de terrorismo, que fue el otro tema que mencionó el doctor Uribe. Es que un acto es terrorista o no, dependiendo si se tipifica o no. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo siempre he estado en desacuerdo con que algunos de estos hechos vandálicos que ocurren en las protestas los llamen terrorismo, pero hay unos que son terrorismo. Por ejemplo, es terrorismo incendiar el Palacio de Justicia de Tuluá, pero no es terrorismo lo que hizo EPA Colombia rompiendo unas registradoras en Transmilenio. Ese caso, por ejemplo, de EPA Colombia está para resolverse por el Tribunal Superior de Bogotá para decidir si, según esos jueces, es o no terrorismo. Y todo eso ya está arreglado. Néstor. Meterse a arreglar esto es abrir una caja de Pandora que solo sale mal. Y Néstor, al leer este proyecto de ley estatutaria, una persona que no conozca el caso colombiano pensaría que aquí no hay ninguna reglamentación de la protesta, que no existe toda una institucionalidad. Y solo para complementar lo de Héctor, existe toda una institucionalidad alrededor de la garantía de la protesta social, que es el Ministerio Público. En el caso de Bogotá, por ejemplo, es la Personería de Bogotá que acompaña todas las protestas, verifica que se cumplan los protocolos, verifica que la policía lleve las insignias, verifica que no haya uso indebido y desproporcional de la fuerza, una cantidad de cosas. A mí en particular también me preocupa el artículo 10 del proyecto de ley estatutaria, donde básicamente dice que la policía solo podrá desconcentrar una protesta social ante graves daños ciertos y verificables, es decir, ante pequeños daños la policía no podrá intervenir. Y segundo, las autoridades las autoridades de policía solo podrán limitar y restringir el ejercicio de la protesta en casos de violencia muy grave. ¿Quién va a calificar qué es grave y qué no? Entonces, cuando golpean un gestor de convivencia o atacan a la policía, ¿quién va a decir esto es grave y amerita que la policía entre? Esto ya existe una institucionalidad alrededor de esto, que es el Ministerio Público y las personerías que verifican esto. Es que al leer el proyecto de ley parece como si aquí no existiera nada. Y existe mucha reglamentación alrededor del garantizar el derecho a la protesta. Néstor, mire, yo sí creo que, insisto, el decreto, mire, cuando lo regula el derecho a la protesta, un sector que no genera resistencia en las organizaciones sociales,
que más protestan, porque no estoy diciendo que solo los sectores de izquierda y las organizaciones sociales son las que protestan, pero son las que más protestan y son las más sensibles cuando se delimita ese derecho a la protesta. Eso queda bien y eso sale bien. Y le doy la experiencia de Bogotá. En Bogotá, el entonces alcalde Gustavo Petro expidió el decreto 576 faltando pocos días para terminar su mandato. Ese decreto, ahora que estaba Daniel interviniendo, ese decreto aplicó bajo el periodo en el que Daniel fue secretario de Seguridad y aplicó bajo el periodo en que yo fui secretario de Gobierno 2 alcaldías después, y realmente era un instrumento que le daba confianza a las organizaciones sociales y que daba unas reglas claras y permitía organizar de la mejor manera las dinámicas de protesta, de preparación, de coordinación con las organizaciones. Y yo creo que eso es sano, insisto. Lo que propone Ariel Uribe seguramente será modificado a lo largo de los 4 debates y lo equilibrará. Pero que el origen de esta regulación sea del sector que fue el que lideró el paro nacional, porque no lo podemos decir de otra manera. Si bien no lo lideraron como pacto histórico, como partido, pues era evidente que los sectores sociales que hoy conforman el pacto histórico y que acompañan hoy al presidente Petro fueron los que se movilizaron en el 2021 y fueron los que, digamos, evidentemente en algunas ocasiones, desbordaron lo que se representa una protesta pacífica y hubo violencia, pero también son sectores que fueron estigmatizados y eso no se puede negar. Muy bien. Pero déjeme estar en desacuerdo con Luis Ernesto esta vez, que casi siempre estamos de acuerdo, pero esta vez no por una razón, entre otras cosas porque estamos del mismo lado, que es la defensa de las garantías de la protesta social. Y todo lo que sea regulación no quiere decir sino que la protesta social pierde, no que gana, sino que pierde. Porque hoy la protesta social tiene un marco de garantías constitucionales, legales y del derecho internacional. Cualquier cosa que haga la ley en el derecho interno no hace sino quitarle garantías, porque si es para dejar las mismas, pues no tendría sentido adoptarlas. Entonces es para darle cauce a algunas de las que ya hoy tienen, y eso quiere decir perder garantías. Me preguntan aquí algunos oyentes a propósito, y las garantías de movilidad, las garantías de desplazamiento, en una protesta hay pues derechos de lado y lado que no sobra recordarlo. 9 de la mañana, 2 minutos en Mañanas Blue.